Ay, Marge, creo que ya va a empezar Asuntos Varios. Ponle a YouTube. Homero, no me presiones. Apúrate, Marge. Hablemos Hablemos de lo que sea, de lo que quiero, de lo que quieras, de todo y de nada, de lo que recuerdo. y de lo que recuerdas. Hablemos hoy. Pues mañana igual y se me va el avión. Esto es Asuntos Varios y el tema es cualquiera. Hace muchos años, en un lugar muy lejano, existía un tipo que pretendía entretener a la gente con temas variados y de lo más tontos posibles. Producciones Polichinela presenta Asuntos Varios. ¿Qué tal? Soy César Ferrón. ¿Cómo pinta su mañana, su tarde, su noche, su madrugada, o cualquiera que sea la hora en la que haya decidido aguantarme? Ya estamos aquí una vez más en Asuntos Varios, y el tema que tenemos el día de hoy es algo muy interesante. Se preguntarán por qué estoy en blanco y negro. Y es que hoy quiero hablarles de una profesión que en lo particular me apasiona y que desafortunadamente no he tenido la oportunidad de realizar más que en 3 o 4 ocasiones muy breves. Hablo del doblaje mexicano, considerado uno de los mejores en el mundo y que además es líder en América Latina. El doblaje mexicano surge aproximadamente a inicios de los años 40, cuando la compañía estadounidense Metro-Goldwyn-Mayer decide contratar a su primer elenco mexicano para el doblaje de sus películas. Anteriormente ya se habían hecho doblaje de otras películas al español, pero eran doblajes argentinos o españoles que no tuvieron mucho éxito. Eh, los actores provenían de Ciudad de México y varios laboraban en la radio. Así, el doblaje mexicano se comenzó en todos los países hispanoparlantes. Según Mario Castañeda, actor y director de doblaje, hay aproximadamente 450 millones de espectadores del doblaje que se hace aquí en Latinoamérica. Eso nos habla de la importancia que tiene el doblaje mexicano en el mundo, ya que ocupa el 65% del mercado. La gran época dorada del doblaje mexicano se alzó de 1943 a 1977, cuando empresas como Disney, Warner Bros. O 20th Century Fox buscaron en el doblaje mexicano la manera de llevar sus películas a toda Latinoamérica y poder ser disfrutadas por gente que no dominaba el idioma inglés. Fue entonces cuando el actor de doblaje Edmundo Santos se colocó como la figura clave en la historia del doblaje, ya que dicho actor se desempeñó como el representante de Walt Disney en México durante más de 30 años y fue el responsable de dirigir la mayoría de las películas de la empresa estadounidense. Dos aspectos que permitieron la consolidación del doblaje mexicano como uno de los mejores del mundo fue el uso de la gran infraestructura que había por la época de oro del cine mexicano, además de que se le consideraba un idioma funcional, un idioma que no se nota, el que ve la gente en pantalla y daría por hecho que es su idioma original. Pero bueno, entremos ahora sí directamente en materia. El doblaje mexicano es un arte, es una profesión, es algo que para nada resulta sencillo, ya que los actores de doblaje deben de tener una precisión exacta para poder coordinar, para poder empatar lo que están diciendo con el movimiento de los labios del actor de la película. Porque si se cometiera algún error, si las palabras no estuvieran exactas, podría suceder
un desfasamiento entre lo que el actor de la pantalla está hablando o del movimiento de sus labios con lo que se está escuchando. Y esto en ocasiones puede resultar algo molesto, algo extraño para la gente que está viendo la película, el ver que el personaje ha terminado de hablar, ha terminado de mover los labios y sin embargo la voz se sigue escuchando. Entonces, esta precisión conocida como lip sync, que ahora es bastante utilizada en el TikTok, por ejemplo, donde se trata de conseguir empatar nuestra voz con el movimiento de los labios del actor. También es muy importante que los traductores de las películas logren empatar estas palabras en el papel, ya que es muy diferente. En el idioma inglés puede haber palabras que sean más cortas que en español o más largas que en español, y aparte tiene uno que ir haciendo la traducción lo más fiel a lo que nosotros estamos viendo y al tema de la película o programa que estamos presenciando. Porque si no, perdería algo de sentido. Lamentablemente, el doblaje mexicano no es infalible, pueden llegar a haber errores, hay ocasiones en las que por tratar de empatar precisamente este lip sync, por tratar de empatar la voz con el movimiento de los labios, la traducción se cambia, se meten palabras o se hacen algunas inflexiones que no van y entonces cambia el significado de alguna escena. Me ha tocado ver bastantes ocasiones en las que me confundo porque una película doblada al español o un programa doblado al español está diciendo algo que no tiene que ver con la escena o que más adelante en una escena posterior ya no nos checa. Y esa es una cuestión que debería cuidarse mucho, debería verse en especial para evitar cometer este tipo de errores. Mucha de la traducción o tropicalización, como se le llama, que hacen estos traductores, valga la redundancia, eh, viene porque en Estados Unidos puede haber un chiste que en México no se entienda o alguna situación que en México no sea comprensible y entonces se recurre a esta tropicalización, a este de tratar de acomodarlo, de tratar de hacer un chiste que suene más a México, que sea más identificable por los mexicanos, aunque se tenga que sacrificar un poco la trama de la película, serie o programa del que se trate. Es por eso que se realiza. O también muchas veces los actores hacen uso de la improvisación para darle un poco más de personalidad a su personaje, un poco más de gracia quizá, o darle un poco más de misterio. Entonces recurren a este tipo de improvisaciones siempre y cuando mantengan el lip sync, como dije, la sincronización entre lo que se está diciendo y el movimiento de los labios del actor. Ahora bien, al hablar del doblaje mexicano, que es uno de los mejores, no queremos demeritar el trabajo de doblaje de otros países como Argentina, Colombia, Chile, España. Es simplemente que para la audiencia mexicana resulta extraño, resulta algo, muchas veces hay palabras colombianas, chilenas, argentinas, que no checan, que no conocemos y que nos pueden llegar también a confundir. Aparte de que muchas veces el doblaje suena como curioso, como muy diferente. Para todos los chavorrucos, podemos recordar aquella serie tan famosa de los años 70, más o menos, la serie llamada Bonanza, en la que un doblaje, me parece que colombiano, hacía que los actores se escucharan algo diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Era una cuestión más o menos así, más o menos como, oye papá, saca la pistola que está en el cajón, ¿eh? Oye Cartwright,
Tú y yo no cabemos en este pueblo. Así era como más o menos se escuchaba. Yo con esto pretendo más que nada hacer un homenaje a todos esos personajes, todos esos actores y directores de doblaje que nos han llevado verdaderas maravillas a través de los años, que nos han ayudado bastante, sobre todo a la gente que no acostumbra a leer subtítulos o simplemente quiere escuchar las películas en su idioma natal para evitarse de complicaciones. Y en este homenaje quisiera yo, o más bien quisiera intentar hacer diferentes voces del doblaje que muchos de nosotros recordaremos o no. Repito, no estoy tratando más que de hacer un homenaje, lo hago con todo el respeto y con toda la humildad para cada uno de esos actores a los que admiro y que han realizado doblaje durante muchísimos años y que recordamos con gran cariño. ¿Cómo no recordar aquella voz tan particular, tan especial y que ha hecho infinidad de personajes a lo largo de la historia del doblaje? Recordar al señor Francisco Colmenero. Para quien no lo sepa, Francisco Colmenero es la voz institucional de Disney. ¿Recuerdan ustedes cosas como Walt Disney Pictures presenta El mágico mundo de Mickey Mouse? Y también aquella voz tan famosa de la película Rey León, la voz de Pumba. Pero Timón, postre a sus pies. Yo soy un cerdo decente. No soy un puerco. ¡Ah! Y hablando de voces del Rey León, tenemos también voces tan características como la de la voz de Mufasa, la voz de Scar, la de Sasu, por ejemplo. Voy a tratar de hacer una pequeñita escena para ustedes, tratando de recordar aquellas voces tan particulares de la película animada, no del live action, sino la película animada de El Rey León. Vaya, mi amado hermano desciende de las alturas para mezclarse con los plebeyos. Sarabi y yo no te vimos en la presentación de Simba. Ah, era hoy. Me siento en verdad terrible. Se me debe haber pasado. Sí, como hermano del rey, tú debiste haber estado en primera fila. Yo estaba en primera fila hasta que llegó esa bola de pelo. La bola de pelos es mi hijo y tu futuro rey. Ensayaré mi reverencia. No me des la espalda, Scar. Ah, no, Mufasa. Será mejor que tú no me la des a mí. El doblaje mexicano ha tenido a lo largo de los años unos avances impresionantes, así como lo ha tenido la industria del cine, ya que los primeros doblajes que se realizaban eran en estas cabinas en las que todavía se escuchaba un eco medio extraño. ¿Recuerdan ustedes que cuando ve uno una película antigua doblada al español se escucha algo metálico o se escucha también como si los actores estuvieran eh, no sé, en una cabina, que de hecho lo estaban, se escuchaba algo así como... Él se estaba acercando peligrosamente a mí y sentí que debía disparar. No debiste hacerlo, John. Comprende, ese muchacho es apenas un niño. Lo sé, y no dejo de reprochármelo. Pero ¿qué querías que hiciera? Tenía que dispararle. También en el doblaje se acostumbra a asignar a un actor de doblaje para un actor estadounidense. Es así por lo que podemos escuchar a diferentes actores como George Clooney, como Tom Hanks, que en la mayoría de sus películas tienen la misma voz.
es porque el mismo actor de doblaje la está realizando y eso nos permite de alguna manera familiarizarnos con esa voz y pensar. Nuestra mente llega a pensar que el actor está hablando en español, que esa es su voz en español. Hay otros en los que sí van cambiando, en los que se va encontrando una voz específica que no precisamente concuerda con la voz que tiene en inglés. Muchas veces a un personaje habla de alguna manera no tan gangosa en inglés y en español, para darle cierta gracia, se le pone una voz gangosa o una voz más grave, una voz un poco más rasposa. Y es así como la gente llega a identificarse con los diferentes personajes relacionados con alguna voz. Eh, ya entrando un poco más en materia, quiero empezar a hacer un pequeño homenaje. Quiero aclarar, esto es un homenaje, de ninguna manera pretendo yo burlarme, no pretendo, solamente quiero con todo respeto hacer algunas voces que he practicado o que de alguna manera me salen naturales. A veces se parecen, a veces no tanto, ya ustedes lo verán y lo tomarán en cuenta, lo criticarán, lo destrozarán o como se les ocurra. Y ahora regresando un poquito al color, vamos a recordar otros personajes, otros grandes actores de doblaje, como Humberto Vélez, mis respetos, que durante varios años fue la voz de Homero Simpson. ¿Cómo olvidar aquella voz tan característica que le dio, que es más o menos así, espero me salga? Es, ¡ay, Marge! ¿Por qué no me dejas hacer nada? Yo quiero ir a jugar con los niños. Papá, ¿soy guapo? No, eres más feo que mis verrugas. Esa voz fue la primera voz que tuvo el abuelo durante también varios años, que es de Carlos Petrel, que en paz descanse. Carlos Petrel, que hizo voces tan importantes como la de Scar en la película animada del Rey León, la voz de Lumière en La Bella y la Bestia, también la película animada. Voces como una voz muy especial y muy característica fue durante todas las temporadas la voz del señor Spock. ¿Cómo olvidar esa voz? Y ha hecho innumerables de voces también. Y continuando un poquitito más con el tema de los Simpson, vamos a recordar también la voz de ese personaje tan peculiar llamado Barney, que habla más o menos así. Oye, Homero, vamos a echarnos unas cervezas a la taberna de Moe, ¿qué dices? ¡Ah, pizza! Yéndonos un poco hacia el doblaje de películas, quiero recordar una voz muy particular de una persona que admiro mucho, que se llama Mario Filio, que interpreta la voz de el rey Julien en Madagascar. Y es una voz más o menos así. A ver si me sale. Qué rico, gracias por el sacrificio. Toma otro sacrificio. No, muchas gracias, ya me llené. Me voy a sentir muy mal si no tomas otro sacrificio. Que no quiero otro sacrificio, ya me llené. Pero mira lo flaquito que estás. De la misma película de Madagascar había otro personaje muy peculiar y muy divertido que tenía unos secuaces, recuerdan ustedes a el pingüino, uno de los pingüinos de Madagascar, a Skipper. Él más o menos hablaba así. Pero ¿qué pasa, chicos? Ya lo tengo todo arreglado. Ustedes no deben preocuparse por nada. Cabito, arrójate por ese barranco. Y no lo olviden, chicos. Gorditos y bonitos. Gorditos y bonitos. ¿O qué tal una voz de otra película, la voz de mi villano favorito, Gru, también un personaje muy divertido, interpretado por Andrés Bustamante, el Wiri Wiri. Gru era más o menos así. Regla número uno, no quiero que toque nunca nada. Regla número dos, no quiero que me moleste mientras trabajo. Regla número tres, no quiero que griten, que lloren, que rían, que sonrían, ni emiten ninguna clase de gases.
Esa fue mi interpretación, homenaje al gran Andrés Bustamante en el personaje de Gru, de mi villano favorito. Y bien, otra de las voces que a mí me gustaban mucho de niño era la voz de Shaggy en Scooby-Doo. ¿Recuerdan ustedes? Era algo más o menos así. Oye, Scooby, vamos a buscar unas Scooby galletas. Nada más no te alejes de mí porque si se me aparece un fantasma no sé qué voy a hacer. Voy a salir corriendo. No te preocupes, Shaggy. Si se aparece un fantasma, yo también corro. Y también está otra voz muy peculiar, la voz de Goofy. Goofy, ese personaje tan divertido de Disney, que hablaba más o menos así. ¡Uy! ¡Qué divertido estuvo esto, Mickey! Debemos repetirlo. Y así me podría pasar muchísimo tiempo recordando, tratando de homenajear a todos estos grandes del doblaje, pero pues desafortunadamente el tiempo se nos termina. Quiero darles las gracias una vez más por haberme acompañado, por haber estado aquí recordando un poco acerca de esas grandes voces del doblaje. Espero nos veamos la siguiente. Recuerden ustedes que estamos los miércoles cada 15 días con su programa Asuntos Varios. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.